Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nacho Alamillo, yo soy de la empresa Astrea. Vengo con dos compañeros, con Ascensión Moro del Ayuntamiento de Sant Feliu y Eduard Chabeli de la empresa GES Consultor. Y en la próxima media hora pues, tenemos el objetivo de presentaros pues, una experiencia que ha nacido pues, de una forma un poco extraña, ¿no? Colaborando entre diversas administraciones y entre diversas empresas, quizás un poco por generación espontánea y más ¿no? de la constatación de que los métodos clásicos de consultoría pues, no servían para abordar eficientemente el análisis del cumplimiento del Esquema Nacional de Interoperabilidad, por lo cual, pues bueno, a partir de diversos proyectos públicos, entre los cuales pues, está no solo Sant Feliu, sino también el Ayuntamiento de Tarrasa, con quien hemos trabajado durante, pues yo creo que 2 años, en pensar sobre cómo cumplir el Esquema Nacional de Interoperabilidad, y también más recientemente el Ayuntamiento de Paterna, pues hemos ido progresando en ver qué teníamos que hacer para ayudar a la sociedad, porque en último término pues los ayuntamientos, las administraciones autonómicas y el Estado representan a la sociedad, a cumplir con el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Y le hemos dado una forma que quizás es un poco peculiar. Hemos decidido hacer un documento, una guía de auditoría formal del Esquema Nacional de Interoperabilidad, que fuera implementable en una herramienta tecnológica, porque al final sabemos, y creo que de eso pues luego Eduard podrá hablar un poco más, que es difícil abordar el cumplimiento de un sistema complejo, como puede ser el Esquema Nacional de Interoperabilidad, sin un soporte tecnológico. Hemos producido pues, una guía de cumplimiento, Esto en el Esquema Nacional de Seguridad estaba hecho. Ya avanzo que en el Esquema Nacional de Seguridad pues, teníamos una guía CCNCR, la 808, que de forma pues, bastante minuciosa, más o menos correcta, no voy a emitir opinión sobre esto, que sería materia de otra charla, pero de forma más o menos correcta, pues nos daba una serie de criterios, ¿no? de requisitos, de controles que teníamos que cumplir y una serie de evidencias que nos serán útiles para verificar ese cumplimiento. Esto, pues en materia de Esquema Nacional de Interoperabilidad, no se ha hecho. No veáis en ello pues una crítica, porque no me parece ni bien ni mal que no se haya hecho, sencillamente no existía, y por tanto los profesionales del sector, tanto los que asistimos a los ayuntamientos como los que fabrican herramientas tecnológicas de soporte, no teníamos una pauta. Entonces, de todo este pozo, pues nace la necesidad de cubrir esa función que el Estado no había cubierto adecuadamente, y sí que es cierto que es el sector privado, en una tónica de colaboración público-privada, pues abordar el problema y decir, pues mire, vamos a producir una guía de auditoría, que es precisamente lo que os presentamos hoy. Nosotros como compañía, y quisiera que no nos vierais tanto como una compañía mercantil en esto, sino como un grupo de profesionales que colaboran pues, con el sector público y en experiencia compartida con al menos 3 ayuntamientos de referencia, 3 ayuntamientos de referencia que nos han sufrido durante todo este tiempo en el proceso complejo de pedir requisitos, verificar requisitos, hablar muchas horas sobre cómo es el cumplimiento, donde, como dije antes, están Tarrasa, Sant Feliu y Paterna, y también en colaboración pues, con GES Consultor, que es una empresa que tiene una herramienta tecnológica muy sólida, muy solvente, en mi humilde opinión, para ayudar al cumplimiento, pues hemos producido una guía de auditoría. Bueno, esto está bien, pero en realidad mucho valor no aporta, no nos engañemos. Guías de auditoría todas las empresas consultoras producen, no parece que tenga un gran valor producir una guía más de auditoría. Lo que nosotros pensamos, y desde luego lo hablamos bastante, es que era importante que esta guía no fuera una guía propietaria, es decir, que fuera una iniciativa como de conocimiento abierto, ¿no? Una iniciativa que pudiera ser utilizada para empezar por nuestra competencia, es decir, que no fuera un activo informativo de la empresa y que no fuera un activo informativo pues, de la herramienta tecnológica. De hecho, que no fuera necesariamente algo hecho particularmente a medida de un ayuntamiento concreto, sino que realmente pudiera ser utilizado por cualquier entidad que la necesitara. Por tanto, pues dimos un paso al frente y decidimos entre todos, y esa fue una discusión pues, que tuvimos, el renunciar un poco a esa ventaja competitiva que podía suponer tener una guía de auditoría pues, más o menos bien hecha y publicarla en régimen de Creative Commons. Creative Commons, supongo que estáis familiarizados con ello, pero es un movimiento de conocimiento abierto en el cual lo que se intenta es que la documentación esté a libre disposición de la sociedad. Licencias Creative Commons hay muchas, y en Astrea ya habíamos hecho con las administraciones, en este caso catalanas, una experiencia previa en 2010 y en 2011 de publicación de un gran conjunto de políticas de firma electrónica. De hecho, hablamos de esto en alguna de las ediciones anteriores de CENIS.
Cuando nosotros hablamos de Creative Commons, lo que queremos decir es que lo único que esperamos de cualquier usuario de una guía de este tipo es el reconocimiento. Obviamente, esperaríamos todos, como entiendo que es un poco la voluntad de los ayuntamientos, pues que pueda ser compartible por todo el mundo, pero sencillamente pues que no sea objeto de apropiación intelectual por terceros. Entonces, la guía en principio nace con una licencia Creative Commons compartir igual, reconocimiento de la autoría y uso no comercial. ¿Esto es un inconveniente? No, de hecho no, es una de las licencias más abiertas que se pueden dar. ¿Se podría dar una licencia aún más abierta? Sí, depende de cómo sea el proceso de comentarios que nos puede remitir, que es una cosa que os pediremos, pues se podría alterar. Pero básicamente la noción es que sea una guía de auditoría hecha con el sector privado y con el sector público y que esté a vuestra disposición, sin ningún tipo de gravamen, sin ningún tipo de inconveniente. Por tanto, lo que sí vamos a querer es fomentar la adopción de esta guía, queremos que la uséis, porque no hay ninguna iniciativa comercial, no hay ningún ánimo de lucro detrás, igual que en el pasado pues os dijimos que podéis utilizar las normas de seguridad documental, las políticas de firma electrónica. Creemos que es interesante que haya una aproximación de conocimiento abierto y que después cada uno pueda hacer su camino, y a partir de aquí pues lo que esperamos es aportación de mejoras, críticas constructivas y la posibilidad de formar algún tipo de comunidad alrededor. Yo he hablado esta mañana con Ignacio Criado de Novagop, ellos lo ven bien, por ejemplo, la posibilidad de meterlo en el grupo de interoperabilidad, discutir sobre ello, y por tanto la idea es que podéis ver esto como algo vuestro, que no pasa a ser un poco de la comunidad, y a ver si entre todos somos capaces de construir algo que realmente nos aporte. Si luego el Estado lo coge y además lo eleva a una categoría mejor, pues oye, adelante, ningún problema en esto. Dicho esto, objetivos que teníamos, ¿no? ¿Qué es lo que surgió de esta iniciativa? Pues bueno, básicamente queríamos crear una guía de auditoría formal, es decir, no una pauta o un conjunto de recomendaciones, sino una verdadera guía formal de cumplimiento, en particular desde las perspectivas de las entidades locales, o sea, no tanto desde la gran administración que tiene cientos o miles de sistemas, que hay algunas que en España los tienen, sino quizás desde una perspectiva fuera útil a la administración local, que es una administración pues, que tiene un tamaño, una dimensión más reducida. Obviamente no estoy hablando de microentidades locales, porque ya sabemos que al final pues, la infraestructura tecnológica de la que poseen es escasa comparada con otras, sino más bien de ayuntamientos pues, bueno, de un tamaño 20.000, 30.000, 50.000, 100.000 habitantes. O sea, esto está pensado para este tipo de instituciones. No es que no lo pueda utilizar alguien más, pero obviamente se le puede quedar corto. Grandes administraciones podrían encontrarlo escaso. Las administraciones que más extendidas tenemos en el territorio y que más cerca están de los ciudadanos y que por tanto más han de cumplir el esquema, la encontrarán, en mi opinión, adecuada. Además, como dije antes, queríamos establecer una serie de controles formales que fueran análogos, que fueran asimilables, que fueran homologables con los que se había determinado ya de forma pues, más o menos correcta, como dije antes, en el Esquema Nacional de Seguridad. Hoy en día, en la adopción del Esquema Nacional de Seguridad, si queremos autoevaluarnos, descargamos la guía gratuitamente del CCNCERT y sencillamente la cumplimentamos. Buscaremos apoyo externo o no, emplearemos una herramienta externa o no, pero el conocimiento lo tenemos. Nosotros echamos en falta esto y hemos decidido un poco sumar esfuerzos las administraciones públicas y estas dos empresas y construir esta guía. Además, pensamos que esta guía es importante para apoyar lo que son actividades de implantación. Al final, la adopción del esquema de interoperabilidad, igual que la adopción del esquema de seguridad, requieren una visión estratégica de la organización. No es un tema de comprar una tecnología y ponerla a funcionar, más bien un tema de transformación de la organización, es un tema de gobierno de TI que requiere pues, una serie de plazos, una serie de inversiones, una serie de adecuaciones y una gestión del cambio. Por tanto, pensamos que eso también era importante para que hubiera concienciación. Después diré alguna cosita más sobre esto. Y luego pensamos que podría ser un documento único de referencia. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que es muy fácil perderse cuando empezamos a coger las normas de interoperabilidad publicadas por el Ministerio, en el BOE, más las guías de implementación. Sobre todo porque, y espero que el Ministerio me escuche, en las guías de implementación hay trampas. Hay cosas como obligatorias que no son obligatorias. Por tanto, nosotros hemos querido poner en la guía realmente lo que sí es obligatorio y marcar como opcional lo que es opcional. Están muy bien las recomendaciones que se puedan hacer desde los otros niveles de administración, pero en último término hay que ser un poco honesto a la hora de hacer una guía y decir, mire, esto es estrictamente obligatorio y es imperativo y lo demás son recomendaciones. Entonces hemos sido un poco cuidadosos a la hora de establecer un documento que sea un referencial completo y que distinga bien
distinga bien lo que son obligaciones de lo que son recomendaciones. Básicamente porque al final el cumplimiento tiene coste y por tanto es importante poder fasearlo adecuadamente. Lo de las trampas era un poco coloquial. Obviamente yo nunca he pensado que el Ministerio le dirija a las administraciones públicas recomendaciones fuertes ocultas en documentaciones de escaso valor normativo. Eso es una cosa que, en fin, es una práctica administrativa habitual en España, desde el Conde de Roma no es y no la vamos a cambiar ahora. Pero bueno, en último término, no tenemos por qué poner una guía formal. Si ustedes llaman a un auditor, ¿no? Si ustedes llaman a un auditor, querrán que ese auditor les diga lo que realmente han de cumplir. Y lo demás, pues bueno, es para nota si queréis verlo desde este punto de vista, pero no es necesariamente obligatorio. Y luego, finalmente, queríamos un objetivo que fuera uno que el propio esquema promociona, luego veremos un poquito más con detalle, que es la posibilidad de obtener declaraciones de conformidad. Mire, yo quiero tener un distintivo, como llama la norma, un distintivo cumplimiento. Claro, ¿cómo obtengo un distintivo cumplimiento de una norma si no están definidos los controles a cumplir? Bueno, la respuesta es muy fácil, no lo obtengo. Porque, claro, nadie puede evaluarte contra unos controles que no están bien definidos o que no están definidos en ningún sitio. Luego, realmente es importante al final, y esto está definido en ISO 17021, que es al final la gran norma internacional que define los esquemas de conformidad contra cualquier tipo de norma, es importante que para que tú puedas certificar el cumplimiento de algo tengas un esquema de referencia, tengas una norma de referencia, tengas unos controles claros de referencia que cumplir. Nosotros hemos intentado, y estoy seguro que pueden salir otras iniciativas mejores, hemos intentado tener un referencial claro que además se pueda integrar con otros marcos normativos ya existentes que permita la evaluación de la conformidad de una forma estricta y por tanto nos pueda llevar hacia la certificación independiente del cumplimiento. Algunos detalles extra, antes de pasar la palabra. ¿Por qué? ¿Y para qué? Bueno, pues miren, como dije antes, porque existe un cuestionario de cumplimiento y de seguimiento del ENI, publicado en la página, en el portal de Administración Electrónica, pero propiamente una guía de controles, una guía formal de auditoría, pues no existe. No existe, si lo tenemos en el Esquema Nacional de Seguridad, no lo tenemos en los demás casos. Porque además los artículos 27 y 28 del ENI, que son obligatorios, y en esto recordaré una vez más que desde la sentencia del Tribunal Constitucional que anula parcialmente el Estatuto de Autonomía de Cataluña del 2006, los reglamentos del Estado con carácter básico son obligatorios en todo el Estado, y por tanto este también lo es. Pues bien, dos de los artículos de este reglamento obligatorio en todo el Estado nos dicen que tenemos que hacer auditoría periódica. Esa auditoría periódica, claro, intuyo que va a ser muy poco eficiente si tenemos que hacer una para el Esquema Nacional de Seguridad, una diferente para el OPD, otra diferente para nuestras obligaciones con la intervención del Estado, que son muchas, otra diferente para factura electrónica, otra diferente para el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Por no hablar del otro Esquema Nacional de Interoperabilidad, que es el europeo para las aplicaciones de ventanilla única. Claro, esto tiene poca solidez, es poco lógico, entonces parece que realmente tendremos que hacer una auditoría más o menos integrada. Y esto no es evidente y no es trivial. Y cuando digo no es evidente, quiero decir que hay que explicarlo, y cuando digo no es trivial, quiero decir que realmente no es fácil coger todos los marcos de control y ponerlos uno al lado del otro. No basta con hacer un Excel y pintar todos los controles, hay que coordinarlos entre ellos. Y hay que aplicarlos sobre los mismos sistemas de información. Y esta parte pues requiere un cierto esfuerzo. Porque así como en Esquema Nacional de Seguridad hemos aprendido a hacerlo, en Esquema de Interoperabilidad todavía no tenemos claro qué significa que una norma de documento electrónico se aplica a un sistema de información. No sabemos si aplica solo a la sede electrónica, si también se aplica a gestor documental o si no se aplica sencillamente a la nómina. Entonces, como no lo sabemos, es importante coordinar controles. Además, yo dije antes que empezaba un enfoque estratégico y resulta que, claro, todas estas obligaciones de conformidad nos llevan a que en las organizaciones públicas, y hay una cierta discusión sobre quién debe hacer esta función, exista una especie de compliance officer, alguien que se dedique a velar por la conformidad. Y claro, vosotros me diréis, ¿en un ayuntamiento quién es? ¿Es el director de servicios? ¿Es el secretario de la corporación? ¿Quién debe velar por esto? ¿Es el responsable de seguridad del OPD? ¿No? Fijaos que cada marco nos acaba aportando una serie de roles que también hemos tenido que estudiar. De hecho, es una de las discusiones que tenemos todavía abiertas, ¿no? ¿Cuál es el modelo de roles de cumplimiento del esquema de interoperabilidad? Si tomamos como cierto lo que yo dije antes, que tendríamos que tener una aproximación única para múltiples marcos de control, ¿no? Interoperabilidad, seguridad, protección de datos y otros que puedan venir, estaremos de acuerdo en que al final tendremos una figura organizativa responsable de estos procesos y que empezaremos a ubicar en la administración local a un responsable del cumplimiento. Este responsable es el cliente natural de este tipo de guías y de este tipo de herramientas tecnológicas, el que se dedica al gobierno de la interoperabilidad, al gobierno de la seguridad,
al proceso de negocio que trata sobre entender lo que hay que cumplir y organizar, disciplinar a la organización para que eso se cumpla. Esto en esta guía está bastante asumido como una premisa. Por tanto, el destinatario de esta guía es el que se tenga que ocupar de lograr el cumplimiento dentro de la organización. Por ampliar un poco lo que dije antes, claro, yo lo dije, ¿no? Antes, mire, si usted tiene N sistemas de información y N normas para cada sistema de información, la matriz de cumplimiento es muy grande. Fuera de la sede electrónica, que entiendo que todos estamos de acuerdo en que claramente debe cumplir el Esquema Nacional de Interoperabilidad, el Esquema Nacional de Seguridad, la LOPD y alguna otra norma, que ya veré en función de la organización, porque puede tener algún otro contenido, ¿no? Organizaciones sanitarias, organizaciones policiales, pues que tengan otros contenidos. Bueno, fuera de este sistema, la administración pública está llena de sistemas diferentes. Cómo definamos los sistemas es importante para saber sobre qué sistemas recaen las obligaciones de cumplimiento y, por tanto, para determinar cuál es el objeto que tenemos que supervisar. Esto es importante. Como esto es difícil, en esta guía nosotros continuamos apostando por la orientación de tener un referencial de sistemas tipo, sede electrónica, registro electrónico de entrada, notificación electrónica, sistema de interoperabilidad, que de forma prefabricada o predefinida nos diga cuáles son los objetos sobre los que recae el cumplimiento. Obviamente, cuando hablamos de interoperabilidad, podemos pensar en la sede electrónica, podemos pensar en la notificación electrónica, no pensaremos en la nómina. Pero tampoco en temas de seguridad. En el Esquema Nacional de Seguridad la nómina también estaría excluida, tampoco nos va a preocupar. Los sistemas sobre los que recae el cumplimiento de ambos esquemas son normalmente los mismos. Entonces, en este esquema, en esta guía, lo que hemos intentado es que los controles de cumplimiento de cada referencial sean homogéneos, se puedan compartir, para no tener que trabajar más de una vez la misma cuestión. Y esto es interesante, y en esto seguro que Eduard dirá alguna cosa, desde la perspectiva de tener una herramienta, por ejemplo, que nos ayude a sustentar el cumplimiento, que es una cosa bastante recomendable, porque al final, si definimos cosas de forma homogénea, vamos a tener menos trabajo. La categorización de sistemas que hagamos a efectos de esquema de seguridad nos valdrá para interoperabilidad, y esto es importante, porque en el fondo son los mismos sistemas, sigue siendo la misma administración y sigue siendo el mismo negocio, entre comillas. Por tanto, esto era importante. Finalmente, obviamente, si no establecemos controles formales donde haya definiciones, evidencias tipo y pautas para determinar si estamos cumpliendo, pues es difícil homologar esta auditoría que haremos con otros elementos, con otros controles que existan. Por tanto, era importante esta noción de acercarnos a trabajos ya existentes como el 808 del CCNCERT. Esto para nosotros era muy importante. Y luego, como dije antes, pues obviamente me parece que aporta un gran valor en términos prácticos, y esto lo vivo también en alguna organización donde yo tengo la responsabilidad de seguridad de la información. Me parece muy importante el tener algún tipo de herramienta de soporte que coja esta matriz de controles, los activos existentes y nos permita gestionarlo. ¿Por qué? Bueno, porque yo he visto ayuntamientos donde tenían 5.000 activos. 5.000 activos agrupados en 30 o 40 sistemas de información, que si me lo multiplicáis por 3 marcos de control, pues os va a dar una cifra muy respetable de obligaciones potenciales sobre cada activo. Tan respetable que, honestamente, en algunos escenarios, sin una herramienta, no es posible hacer un seguimiento del cumplimiento. Esto no tiene que ver con la guía, esto ya es un comentario de mundo real. Hay casos donde el volumen a evaluar es muy grande. En estos casos necesitaremos que, aparte de tener guías, que están muy bien, por escrito, que nos podamos cumplimentar manualmente, tengamos algún tipo de herramienta que soporte la implementación, que soporte el control, que nos permita auditar el cumplimiento de verdad y al final nos dé un cuadro de mando o nos dé unos indicadores diciendo, mire, sí, usted cumple al 90% o usted cumple al 80% y le falta esto. Esto en algunos casos reales de implantación en ayuntamientos reales se ha denotado como imprescindible. Por tanto, también os quiero decir que sí, hay una guía, está muy bien, pero hasta donde podáis llegar en papel y con un bolígrafo está limitado. Está limitado por la complejidad de vuestra organización. Dicho todo esto, ¿qué contiene la guía? Básicamente 3 dominios. Fijaos que hemos hecho algo parecido a lo que hizo el CCNCERT cuando redacta o cuando encarga la redacción del 808, al hilo de lo que ya decía el Real Decreto, que básicamente establece dominios de control. Nosotros hemos pensado en un dominio organizativo, donde hay cosas como estos instrumentos jurídicos para la interoperabilidad, convenios,
interadministrativos, por ejemplo. Hemos pensado en políticas para la interoperabilidad, que hay que tener obligatoriamente una política de firma electrónica, es imprescindible, al menos mientras no se modifique el Real Decreto, que el Ministerio ha anunciado que lo hará en algún momento. Se necesitan políticas de gestión documental y estas no se van a modificar, estas son mandatory desde el primer día y no va a cambiar. Hemos pensado en un dominio operacional, donde hacemos cosas que tienen que ver con la interoperabilidad, y hemos pensado en cosas como los servicios disponibles por medios electrónicos, que el esquema nos dice que tienen que tener interfaces bien definidas, que tienen que tener ciertos contenidos sintácticamente bien definidos, que a veces tenemos que publicar esas especificaciones en ciertos repositorios. Hemos pensado en temas de publicación de información, reutilización de servicios electrónicos. Hemos pensado en poner controles respecto a las comunicaciones que hacen las administraciones públicas, donde hay cosas como la sede electrónica, donde hay cosas como las comunicaciones, las notificaciones. Hemos puesto un dominio, un apartado para firma electrónica y documento electrónico, y finalmente para estándares técnicos. Y finalmente decir, pues bueno, que como dije antes, que hemos hecho un esfuerzo de selección de los contenidos, hemos establecido unas 133 preguntas actualmente a responder y finalmente pues unas evidencias. Próximos pasos: publicar. Tras la validación que hacen los ayuntamientos, espero que Hacen nos diga algo en unos minutos, establecer un proceso de mantenimiento de la documentación, y solo una reflexión acerca de que en este caso la colaboración público-privada, pues para nosotros ha sido una forma eficiente de crear un objeto nuevo que antes no teníamos y que entendemos que es útil para la sociedad en la medida en que jugamos a ponerlo a disposición de las entidades. Yo lo dejaría aquí, le voy a pasar la palabra a la extensión, que os hablaré de cómo ha ido esto en el ayuntamiento, y ella a Eduard. Esperad. Si vos això. Sí? Bueno, es igual, si no hago eso. ¿Sí? ¿Funciona? ¿Sí? Buenas tardes, voy a ir un poquito rápido porque creo que vamos un poquito mal de tiempo. Ahora cuando me coloquen la presentación. Como comentaba Nacho, el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat, junto con los ayuntamientos de Paterna y de Terrassa, nos hemos sometido voluntariamente en esta experiencia de colaboración público-privada con Astrea y con GES Consultor a verificar de alguna manera o a someternos a esta guía de autoevaluación y el cumplimiento de los requerimientos del Esquema Nacional de Interoperabilidad, y un poco lo que venimos a presentaros aquí son los primeros resultados. De hecho, es una herramienta que nosotros la hemos considerado muy útil desde una doble perspectiva, tanto para aquellas organizaciones que empiecen ahora a someterse o a cumplimentar los requisitos que aparecen en el Esquema Nacional de de Interoperabilidad, como para aquellas organizaciones, como es el caso de la nuestra, que lo que la hemos utilizado precisamente es para verificar que el camino que hemos emprendido pues es el correcto. Nosotros, en nuestro caso, aprobamos un plan de adecuación a los esquemas en diciembre del 2011. Y remarco lo de los esquemas porque nosotros en aquel momento consideramos que era conveniente recoger en nuestro plan de adecuación tanto los requisitos que nos marcaba el Esquema Nacional de Seguridad como los requisitos que nos marcaba el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Acompañando a nuestro plan de adecuación, también aprobamos la política de firma, la política de seguridad, y de hecho ahora estamos trabajando en la aprobación de la política de gestión de documentos. Decir que el plan de adecuación a nosotros nos ha servido no solamente para cumplir con los requerimientos legales, sino que nos ha servido también para poder trasladar a la organización la necesidad de concebir tanto la seguridad como la interoperabilidad desde un punto de vista integral. Hemos de tener en cuenta todos estos requisitos desde la concepción de nuestros servicios y sistemas y a lo largo de todo el ciclo de vida. Por lo tanto, nos ha servido precisamente para trasladar esta idea de proceso transversal. Aquí pueden ver una línea del tiempo de los diferentes proyectos que hemos ido llevando a cabo. De hecho, estamos aquí. Estamos implementando nuestro sistema de gestión de la seguridad de la información sobre la herramienta de GES Consultor, y nos viene perfecta esta guía precisamente para poder introducirla y poder auditarnos de alguna manera tanto en el Esquema Nacional de Seguridad como en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Por último, los primeros resultados totalmente transparentes. Estos son los primeros resultados de este sometimiento a esta auditoría interna. Aquí tenéis los ítems que comentaba Nacho y que aparecen en esta guía,
y de nuestra primera auditoría lo que refleja es que tenemos que trabajar en enlazar con el inventario de la Administración General del Estado, que tenemos que hablar también de las condiciones de licencias y aplicaciones, que tenemos que revisar nuestra política de firma electrónica, porque de hecho nosotros la aprobamos con anterioridad a la publicación de las normas técnicas de interoperabilidad, y tenemos que revisar y actualizar los estándares técnicos de la firma electrónica. En fin, esos son los resultados, yo no me extendería más. En todo caso, ya paso la palabra a GES Consultor, que nos explique cómo está implementada la guía en la herramienta. ¿Llevo esto? ¿Sí? Sí. Y lo que sí quiero es el mando. Nada, hemos recuperado el tiempo que Nacho se ha comido. Yo soy Eduard Chaviri, soy de GES Consultor, y realmente GES Consultor es una plataforma de cumplimiento normativo integrado o integral en el ámbito de las TICs, y quizá el único mérito que tenemos en GES Consultor es que cuando alguien va a fabricar un coche o lo que sea, en este caso una plataforma de cumplimiento normativo, en este caso el módulo del ENI, es buscar a los mejores pilotos, en este caso a las personas que te pueden decir qué es lo que se necesita. En este caso, Astrea, y en concreto Nacho Alamillo, y los ayuntamientos, aquellos que se han prestado como conejillos de indias para ayudarnos en la implementación. Es un poco lo que hemos hecho. En ese sentido, yo voy a hablar sobre todo del proyecto de Paterna. No ha podido venir Paterna, pues yo hago un poco a la vez de persona que habla del proyecto de Paterna, como otro proyecto piloto que ha servido para la implementación del ENI en GES Consultor. Y los puntos claves de la solución son los siguientes. En primer lugar, una cosa que se ha dicho, ya la ha dicho esta mañana Óscar en su presentación, y la han comentado ellos dos anteriormente, es el cumplimiento integrado de la LOPD, de privacidad, del ENS y del ENI. Es decir, como decía Nacho, guías hay muchas, y cada maestrico tiene su librico, ¿no?, o su librillo, ¿no? Pero claro, al final esas guías son de diferentes marcos normativos, con muchos controles, y por tanto una tarea muy complicada de cumplir cuando hay muchos controles, y sobre todo cuando además hay mapeos entre normas, y por tanto la herramienta tiene en su base la vocación de dar solución a ese cumplimiento integrado de estas normas o de estos marcos normativos. Y en concreto, si ponemos el foco ya no en todo, sino en el ENI, la base de datos de conocimiento de Astrea, utilizar ese conocimiento que he dicho antes, que es un privilegio trabajar con ellos, con Nacho, y con los ayuntamientos que se han prestado. La creación de un PDCA del ENI. Al final, nosotros en su día ya, con la LOPD, desde hace tiempo, siempre hablábamos de un PDCA de privacidad, en su día después un PDCA del ENS, y ahora lo que hemos hecho es crear un PDCA del ENI. Y todo ello soportado con GES Consultor, porque al fin y al cabo, como decíamos antes, guías hay muchas, pero al final hay un problema de gestión, y ese problema de gestión al final se soluciona con una herramienta, con una solución, con Excel, con Word, con tal, pues bueno, parece que es muy complicado, por no decir imposible. Eso sería la capa normativa. Después tenemos la capa operativa. Igual que el ENS tiene la capa normativa y las soluciones operativas, monitorización, tickets, etcétera, el tema del ENI o el ENI también tiene su parte operativa. Esta mañana se ha mencionado Arctic, y también voy a mencionar yo en mi exposición a Arctic, que la hemos utilizado en diferentes proyectos, no en concreto en Paterna, pero por ejemplo en Alcira, que es una solución que después comentaremos simplemente de pasada, porque no quiero extenderme más de lo necesario, que da cobertura o solución a lo que serían la capa operativa. Primer punto, primera cosa que hay que dejar clara, ese cumplimiento integrado, no solo de LOPD de ENS y ENI, sino tenemos otros marcos normativos, por ejemplo 27001, Plan Nacional de Infraestructuras Críticas, PCI DSS, es decir, diferentes normas, y cada vez más, porque, por ejemplo, transparencia. Estamos trabajando ya en el módulo de transparencia, donde sabéis que hay mucho mapeo, mucha intersección con el tema de protección de datos. Pues es el siguiente módulo que va a salir. El siguiente punto, poniendo el énfasis en el ENI, sería el desarrollo de todo el ciclo integral del ENI, del PDCA del ENI. Aquí tenemos plan do check act, y ya metiéndonos en la fase inicial, la fase del plan, la herramienta primero nos ayuda o nos deja configurarla, o nos permite configurar ciertos aspectos, realizar iteraciones, parametrizar
Y lo primero que comentaba Nacho y también ha comentado Asten es el tema de la definición de políticas. La herramienta en este punto, sinceramente, no es lo que más aporta valor. Nos da unos modelos de plantillas, por ejemplo, para ayuntamientos, que podemos utilizar, pero realmente no es el fuerte de la herramienta. A nivel organizativo, sí que lo han apuntado, y es muy importante, que la herramienta ya aprovecha la estructura organizativa que tenemos, por ejemplo, en el Esquema Nacional de Seguridad, y al final dar que haya tareas y esas tareas no se les otorguen a nadie o no las tenga alguien, no sirve de nada. ¿De qué sirve tener tareas si no se asignan a alguien? Pues ya aprovechamos la estructura que tenemos del ENS y lo que hacemos es que en ese comité de seguridad ya podemos asignar el cumplimiento de esas tareas. Análisis diferencial. La herramienta, una cosa fuerte que ya empezamos a ver la importancia de la herramienta es el tema de la posibilidad de realizar de forma automatizada el análisis diferencial del ENI. Y con diferentes fuentes de requisitos. En este caso, la fuente de requisitos es legal, pero podríamos añadir fuentes de requisitos o requerimientos de otra índole, por ejemplo, contractuales. Después, ese análisis diferencial, como sabemos, se realiza con los diferentes marcos que existen. El técnico, el operacional y el técnico, el operacional y el organizativo. Y después, el siguiente punto, donde realmente al final sí que vamos a ver que hay que poner el zoom, es en ya lo que sería en el tema de las acciones concretas. Aquí la herramienta nos va a servir mucho porque va a asignar cada tarea a alguien y además vamos a establecer plazos de cumplimiento y vamos a establecer también la valoración de las diferentes acciones, con lo cual vamos a conseguir al final generar ese plan de adecuación del ENI. Tendremos un documento en el que tendremos todo lo que es el plan de adecuación trazado de cara a después poder abordarlo en la siguiente fase en lo que es la implementación, el chequeo del plan hasta conseguir la declaración de conformidad que exige el artículo 28 del Real Decreto. Como os decía, eso es la capa normativa y a nivel operativo es muy importante también tener en cuenta que el ENI no solo exige tener políticas y conseguir la declaración de conformidad, sino que esa declaración de conformidad, hablando antes también con Asten, pensamos que es muy importante tener en cuenta que tiene que estar soportada o dotada en la capa operativa con soluciones. En este caso, nosotros, por ejemplo, trabajamos con Arctic, que proporciona diferentes soluciones, algunas las tenéis aquí, por ejemplo, el tema de consulta de DNIs, de estar al corriente de pago con la agencia tributaria o de la seguridad social, es decir, al final el ENI no es algo abstracto, sino que al final, además de toda esa capa normativa que hemos comentado, tiene que haber soluciones operativas, que aquí tenéis todas relacionadas, que nos permitan que esa interoperabilidad sea real. Nada, muchas gracias.